dinámicos. Nosotros vamos a ver en mi materia también, pero como nomenclatura más bien, como parte de nomenclatura de cuándo llamarlo congestión, vasocongestión, etc. Porque realmente esto es más fisiología y fisiopatología realmente. Ya lo sabrán en un ratito por qué les digo, ¿verdad? Si aquí recordamos nuevamente aquellas primeras clases de inflamación, ¿verdad? Decíamos que los síntomas cardinales eran el dolor, rubor, tumor, después, calor era acá, calor, rubor, tumor, dolor y impotencia funcional, ¿verdad? Entonces, prácticamente repasa esa primera parte de inflamación, donde se habla de lo normal, ¿verdad? Donde cuando ustedes estudiaban fisiología, hablaban seguramente de justamente la hemostasia hídrica normal, donde decían que 60% del peso es agua, 2/3 intracelular y el resto extracelular. Creo que es una de las primeras clases de fisiología, ¿verdad? Donde se hablaba de esto. 5% es agua y está en los vasos sanguíneos. Entonces, si hablamos de hemostasia hídrica, comprende el mantenimiento de la integridad de las paredes vasculares, de la presión intravascular y de la osmolaridad dentro de los límites fisiológicos. Significa también mantener la sangre en estado líquido hasta que ocurra una lesión y se requiera formar un trombo, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la parte fisiológica, nos dice que la salud de las células y los tejidos depende de la circulación intacta y de la homeostasia hídrica por otro lado. Ahora, la incapacidad de mantener en estado hídrico lo que es los cambios de volumen y presión, las alteraciones en la función del endotelio llevan a que el movimiento neto de agua influyan en las paredes del vaso y se genere lo que es el término edema, que seguramente también estudiaron bastante en fisiopatología. Ahora, edema como tal aquí nosotros vamos a definir como un aumento de líquido en los espacios intersticiales. Esto depende de la localización para llevar su nombre, ¿verdad? Hidrotórax, que sería la presencia de líquido en el tórax, ¿verdad? Hidropericardio, en el pericardio, hidroperitoneo o ascitis, ¿verdad? Y la anasarca, que es un edema grave y generalizado con hinchazón del tejido subcutáneo profundo. Entonces, la anasarca, que es un edema generalizado. Ahora, si hablamos de la morfología, tanto macroscópicamente, o sea, por la clínica, es fácil de identificar cuando hay edema, ¿verdad? Y microscópicamente ustedes también ya lo identifican en el laboratorio, porque en varias ocasiones escribieron edema como descripción de alguna de las alteraciones anatomopatológicas. Aquí vemos como un aclaramiento, ¿verdad? Un aclaramiento, eso que parecían caminitos que decíamos, ¿verdad? Una separación de la matriz extracelular que era fácil de identificar en el microscopio, ¿verdad? Aunque cualquier órgano puede verse afectado, lo más frecuente es tejido subcutáneo, pulmón y cerebro. Y como ya lo mencionamos, el edema generalizado se llama anasarca. Ahora, el edema en partes corporales, como por ejemplo las piernas, sacro decúbito, son más característicos en la insuficiencia cardíaca congestiva, particularmente del ventrículo derecho. Ahora, el edema por disfunción renal o por síndrome nefrótico es más grave que el cardíaco, ya que afecta a todas las partes por igual, inclusive en el tejido laxo de los párpados, y es lo que se conoce como edema periorbitario. Ahora, la presión de los dedos sobre el tejido edematoso le desplaza el líquido intersticial y deja una depresión con la forma del dedo. Y es lo que se llama edema con fovea y el signo se llama signo de Godet. No sé si ya escucharon hablar del signo de Godet. ¿Ya escucharon hablar en fisiopatología o en fisiología? En fisiopatología. Bueno, y es algo que en la vida real, como dice, van a aplicar y hay una tabla para saber el grado de edema, ¿verdad? Entonces, el grado, ustedes cuando hagan una historia clínica, porque realmente esto se usa en la historia clínica bastante, y van a usar si tienen un paciente con edema, ¿verdad?
Entonces, y van a tener que poner una cruz, dos cruz, tres cruz o cuatro cruces. ¿Cuál es el nivel de edema de ese paciente? Entonces, como ya les dije al inicio de la clase, esto es más bien de nomenclatura para poder ver dónde se utiliza. ¿Verdad? Entonces, el tipo 1 o el grado 1 es leve, sin distorsión visible del contorno y desaparece casi de manera espontánea. Entonces, es un edema bien sutil. El grado 2 o 2 cruces se dice de presión hasta 4 milímetros, pero realmente cuando uno tiene práctica, esto a ojímetro ya hace, ¿verdad? Y esto desaparece en 15 segundos aproximadamente. Ahora, llamarlo grado 3 o 3 cruces ya es una depresión de hasta 6 milímetros y se recupera en un minuto. Y el grado 4 o 4 de 4, como ven aquí, es una depresión profunda, ya es hasta 1 centímetro, ¿verdad? Y esto ya persiste, tarda en desaparecer de 2 a 5 minutos. Esta sería la depresión que queda, ¿verdad? La fobia, ¿verdad? O el Godet positivo y ustedes van colocando cuántas cruces es, ¿verdad? Van a usar si tienen un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Que es algo muy común que van a ver en su práctica de clínica médica. Ahora, ¿cuáles son las causas, verdad? Tienen aquí desde lo que es por el aumento de presión hidrostática, como la insuficiencia cardíaca, pericarditis, por disminución de la presión osmótica como glomerulopatías y malnutrición, obstrucción linfática por una neoplasia, por un proceso inflamatorio, postquirúrgico, postradiación. Luego tienen por retención de sodio, ingesta excesiva o aumento de la reabsorción tubular de sodio y en procesos inflamatorios agudos, crónicos o angiogénesis donde pueden ver ustedes estos signos, ¿verdad? De fobia o de Godet. Como dijimos, el edema es fácil de diagnosticar por la clínica donde es visible ya por la macroscopía, por la clínica, ¿verdad? La zona afecta y el signo de Godet se utiliza para poder grabar y decir cuál es el grado del edema y está en la historia clínica y se van a acordar cuando realicen, ¿verdad? Ahora, como dijimos, la homeostasis depende de la integridad de las paredes, del mantenimiento de la presión, de la osmolaridad, del mantenimiento del estado líquido de la sangre. Pero si existe una lesión, ya sea donde hay una hipoxia o hay una isquemia, esto hace que se activen y se formen los coágulos y se formen trombos o émbolos. Y es lo que lleva a lo que es un infarto. Ahora, la hemorragia, el término hemorragia significa ya compromiso de la perfusión ística de esa zona y puede llevar a hipotensión y muerte. Entonces, ¿cuáles son los tipos más frecuentes de edema? ¿Verdad? Aparte de lo que vimos en piel, ¿verdad? En tejido subcutáneo, tenemos lo que es prácticamente el tejido subcutáneo donde es bastante llamativo y tenemos que ver las causas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos da de ejemplo, valga la redundancia, insuficiencia renal o cardíaca. El edema pulmonar que provoca dificultad respiratoria y se van acumulando los tabiques y el intersticio también de este líquido que ustedes han estudiado y han visto, por ejemplo, en la neumonía, ¿verdad? Donde veían que había congestión dentro de los alvéolos, ¿verdad? Esto también de los tabiques se refiere a aquello que habíamos estudiado con formación de membranas hialinas, por ejemplo, en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y el edema cerebral que puede ocasionar una hernia, comprimir los vasos, lesionar el bulbo y provocar la muerte. Y vamos a ver algunas autopsias sobre eso. Entonces, como vemos aquí, el signo utilizado es el signo de Godet, ¿verdad? Ahora, el edema puede existir en varios contextos. Este, por ejemplo, es un edema de la glotis. ¿Cuál podría ser la causa de un edema glotis? Un shock, ¿verdad? Un shock anafiláctico. Del otro lado vemos un edema bilateral. O sea, ahí a simple vista vemos de los dos brazos. ¿Cuál podría ser la causa? Realmente tenemos que examinarle al paciente por completo, ¿verdad? Para ver si es generalizado o no, ya que el generalizado más bien responde a patologías del riñón, ¿verdad? Esto sería el edema a nivel del cerebro, donde las cisuras pierden esa morfología arquitectónica y se llenan de líquido. Esto al tocar, al palpar, es esponjoso, ¿verdad? Se siente el líquido. Y esto sería el pulmón,
¿verdad? Por macroscopía, donde adopta un aspecto reticular, parecen redes. Sin embargo, por la histología vamos viendo el depósito de líquido en el alvéolo, así como también en el intersticio. Entonces, edema era lo más fácil de reconocer tanto en la macro como en la microscopía en varios tejidos que ustedes ya vieron, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le llamaríamos a la presencia del líquido en la cavidad torácica? Hidrotórax. ¿Y si estaba a nivel del pericardio? Hidropericardio, ¿verdad? ¿Y si está así en la cavidad abdominal donde vemos asas? Ascitis, ¿verdad? Es el término más utilizado. Ahora hay otros dos términos también conceptuales. Por un lado, hiperemia y por otro lado, congestión. Hiperemia se refiere a la dilatación arteriolar o arterial que causa un aumento de flujo en los capilares. Ahora, el término congestión es un término pasivo donde existe una coloración azulada rojiza y hay un remanso de sangre, un remanente de sangre. Esta sangre es sangre venosa, por lo tanto desoxigenada. Y vamos a entender esto. Por anatomía, ustedes recuerdan que la arteria irrigaba un órgano y esto era recolectado por las venas. Sería esta la imagen normal. Ahora, si nosotros hablamos del término hiperemia, nosotros vamos a decir es un proceso activo donde llega sangre, aumenta de volumen el órgano y esto ocurre en ciertas situaciones donde hay vasodilatación. Cuando hacen mucho ejercicio físico, por ejemplo, hacen una corrida, ¿cómo se queda la cara? De un color rojo, a eso se le llama hiperemia. Una quemadura también sería un ejemplo de lo que es hiperemia. Ahora, el término congestión, ¿verdad? Le llaman un proceso pasivo, donde también hay un aumento de volumen en el órgano, pero es por un impedimento, como ven aquí. Es un impedimento que hace que no salga esa sangre, que se vaya acumulando, haya ese remanso, ¿verdad? Como aquí nos dice, impedimento del retorno venoso de la sangre desoxigenada. Entonces, hiperemia, como dijimos, y congestión debemos de separar. Por un lado, la hiperemia se considera activo, hay un aumento de flujo de sangre y hay dilatación arteriolar. Por ejemplo, nos dice hiperemia en el músculo esquelético durante el ejercicio desencadena como un proceso inflamatorio. El tejido afectado está más rojo por la ingurgitación de sangre oxigenada. Hiperemia, entonces, generalmente es bastante común, los tejidos se tornan hemorrágicos y húmedos. Y aquí, por ejemplo, vamos viendo un ejemplo de hiperemia donde se ve como una vasodilatación, los vasos llenos de sangre, llenos de hematíes. Ahora, congestión se considera un proceso pasivo, hay de reducción del retorno venoso, puede que sea sistémico como una insuficiencia cardíaca, puede que sea local por una obstrucción venosa aislada. El tejido adquiere un color azul, o sea, hay cianosis y hay acúmulo de hemoglobina poco oxigenada en esa zona. Ahora, se habla de congestión pasiva crónica cuando hay estasis de sangre poco oxigenada y que va provocando la muerte y degeneración de células parenquimatosas que vamos a ver en un ratito. La congestión pulmonar aguda, por ejemplo, puede que los capilares estén ingurgitados de sangre, que haya edema, que haya hemorragia intraalveolar, puede que los septos estén engrosados y fibróticos y se vayan acumulando macrófagos. También existe la congestión hepática aguda, donde la vena central y los sinusoides están distendidos de sangre y pueden llevar a una hipoxia y ocasionar un hígado graso o cambio graso. También puede que esta congestión afecte las regiones centrales. La macroscopía se vea de un color rojo, levemente deprimido, por la poca oxigenación de esta zona que se llama hígado en nuez moscada, que le vamos a ver en un ratito. Y esto ocurre en cardiópatas, donde hay retención de sangre desoxigenada, ¿verdad? Y repercute sobre los órganos de derecha y al soportar la presión ocurre necrosis. El hígado de los cardiópatas puede que se vea así, totalmente con ese aspecto congestivo rojo,
puede que los sinusoides, ¿se acuerdan de los sinusoides, verdad? Que estaban en el hígado, son los vasitos que estaban en esta zona rodeando a la vena central. Estos están llenos de sangre. Puede que sea sangre, hemorragia vieja, donde vemos macrófagos de un color más naranja. Puede que sea reciente, donde se vea ese color rojo oscuro. Y esto sería la hemorragia antigua, ¿verdad? Los macrófagos cargados de hemosiderina. Esta es la nuez moscada y a esto se le llama hígado en nuez moscada, al hígado sobre todo de los pacientes cardiópatas, donde se forman como pequeños pocitos, como pequeñas depresiones y van adoptando esta morfología que lo conocen como hígado en nuez moscada. Ahora hay otros términos también, de hemorragia, ¿verdad? Que sabemos que la hemorragia puede ser externa o contenido en un tejido. Si está contenido en un tejido se llama hematoma. Ahora, hemorragias pequeñas de 1 a 2 milímetros que pueden afectar piel, mucosas serosas son denominadas petequias, que son terminologías que ustedes también van a describir si es que observan en algún paciente. Hemorragias mayores a 3 a 5 milímetros son llamadas púrpuras, que vamos a estar viendo el ejemplo. Esto es común en vasculitis o donde hay un aumento de fragilidad vascular. Equimosis mide 1 a 2 centímetros, hematomas subcutáneos son relacionados con traumatismos. Entonces, según los términos, esta imagen de esta autopsia cerebral, ¿cuál de los términos les parece que es? ¿Hematoma, es petequia, es púrpura? Son pequeñas petequias 1 a 2 milímetros, ¿verdad? Y esto generalmente ocurre en contexto de patologías virales, por ejemplo, una encefalitis herpética, y hace que tengan esas pequeñas petequias. ¿Y esto cómo le vamos a llamar? Estos son hematomas, ¿verdad? Solo que depende mucho, ¿verdad?, del nombre. 1 a 2 centímetros, equimosis, ¿verdad? Pero generalmente el término más usado es hematoma. ¿Qué órgano les parece que es? Es el cerebro, ¿verdad? Es una hemorragia intracraneal, ¿verdad? Masiva. Prácticamente rompió. ¿Y esto? Es una zona de hemorragia intracraneal, ¿verdad? Un hematoma. Puede ser una ACV, podría ser. ¿Y este otro? Mayor. ¿Y este? Un corazón, pero está roto. ¿Y este? ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Tiene un coágulo enorme, es una hemorragia masiva, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos que definir términos que ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Que es el shock, famoso shock. El shock lo definimos como colapso cardiovascular, ocurre hipotensión sistémica por reducción del gasto cardíaco o volumen sanguíneo, y esto hace que se altere la perfusión tisular y lleve a una hipoxia. ¿Cuáles son las causas? En un examen era que coloqué cite las causas de shock. Igual no pudieron completar y era 3 solamente. Y esto no es tanto ni de mi materia, ¿verdad? Es más de fisiopato, ¿verdad? Era para explayarse ahí, colocar 10 por ahí, ¿verdad? Hemorragia, traumatismo, quemadura, infarto, embolia, sepsis, ¿verdad? Los tipos, en otro también coloqué cita los tipos de shock. Y hasta inventaron un nuevo shock, ¿verdad? Pero de verdad se equivocan de nuevo a veces esas preguntas que parece que vos decís, nunca se van a equivocar y igual se equivocan. Bueno, aquí tenemos el cardiogénico, el hipovolémico, el séptico, el neurogénico y el anafiláctico. Y en ellos hay un insuficiente aporte de oxígeno y nutrientes, así como eliminación inadecuada de metabolitos. La hipoxia provoca el paso de un metabolismo aerobio a uno anaerobio, ¿verdad?
El séptico, por ejemplo, nos da un ejemplo, valga la redundancia, ¿verdad? La piel está inicialmente caliente y luego hay una vasodilatación periférica. Ahora, como vemos aquí, un caso de paciente grave con shock séptico. Esta escala no es para que ustedes estudien. Esta escala de sepsis, en realidad yo les coloqué para que les sirva de resumen para cirugía, porque esto se evalúa en los pacientes. Es para que ustedes tengan para su resumen nada más, ¿verdad? Es para que tengan, van a leer en algún momento de su vida, ¿verdad? Porque son criterios de sepsis y generalmente le gusta mucho a los cirujanos, ¿verdad? Toda esta parte. Shock séptico le llamamos hipotensión que requiere uso de vasopresores para mantener la presión, ¿verdad? Media de 65 milímetros de mercurio y todo ello tras resucitación volumétrica adecuada. Esta tabla tampoco se estudia, es la escala de SOFA, que es la escala de cómo se va a tratar, ¿verdad? Y cómo llegar a un diagnóstico. Es solo para su resumen. Ahora, el shock cardiogénico también es conocido como cardíaco, ocurre cuando el corazón no puede bombear la cantidad de sangre y oxígeno suficiente, ¿verdad? Y tenemos signos como hipotensión, pulso débil y rápido, taquipnea, piel cianótica fría y pegajosa. ¿Cuáles son las causas principales? El IAM. Pero existen otros factores de riesgo, por ejemplo, añosos mayores de 75, esto se vio que era más frecuente en asiáticos, más frecuente en el sexo femenino, problemas cardíacos y vasculares como enfermedades de coronarias, insuficiencia cardíaca, presión alta, pacientes con diabetes, obesidad, sepsis y neumotórax. Y aquí básicamente nos habla de los estadios del shock cardíaco, ¿verdad? En el estadio A, que es, le llama en riesgo, sin hipotensión o hipoperfusión. El B, empezando el pre-shock, hipotensión, taquicardia y sin hipoperfusión. El C ya es clásico, hipoperfusión sin deterioro. El estadio D ya es deterioro, hipoperfusión con deterioro. No shock refractario y el estadio E ya es extremo, hipoperfusión con deterioro y shock refractario. Seguramente que esto vieron mejor en fisiopato, ¿verdad? Ahora, el hipovolémico básicamente se caracteriza por un volumen sanguíneo disminuido de tal manera que el llenado es inadecuado. Y nos habla de los síntomas, desde oliguria, confusión, frialdad periférica y los síntomas ya sea como disnea, taquipnea y taquicardia. Entonces, es una afectación grave que hace que el corazón sea incapaz de bombear cantidad suficiente de sangre al cuerpo y este tipo de shock puede llegar rápidamente a una falla multiorgánica. Las causas principales tenemos desde pérdida de sangre, un shock hemorragia, por ejemplo, traumatismo, hemorragias internas, úlceras en el estómago, por ejemplo, también podrían ser una causa. Pérdida de agua y electrolitos, vómitos y diarreas importantes. Esto es medio raro, pero puede llegar a ocurrir, ¿verdad? Pérdida de plasma como en pacientes quemados. Tenemos taquipnea, taquicardia, confusión, mareos, frialdad y palidez. El ojo el ojo generalmente se hunde, es seco, la lengua es seca, debilidad generalizada, disminución de la diuresis y se tiene que llegar a un diagnóstico rápido. Ahora, la anafilaxia que vimos al inicio, cuando hablábamos de shock, se habla de una instauración rápida, generalmente afecta, cuando hay este shock, afecta rápidamente al corazón con caída de la presión arterial. Y justamente ahí tenemos el caso de un perrito, ¿verdad? Donde generalmente, no sé por qué, pero siempre les pica la abeja en su nariz o en su boca, ¿verdad? Ya le pasó a mi perrito esto. Los síntomas entonces inician ya en minutos, ¿verdad? Donde ya se ve ese edema, en este caso hasta del ojito, ¿verdad? Y generalmente esto puede ir pasando por horas y depende mucho de la genética del paciente. Hay pacientes que en minutos pueden llegar a fallecer de un shock anafiláctico. Esta imagen, este dibujito también habíamos visto en los primeros días de clase donde hablábamos de que puede ocurrir desde reacciones ya en la piel, como formación de pequeñas máculas, ¿verdad? La presión baja, hay constricción de las vías respiratorias de la lengua, de la garganta, puede haber ese edema de glotis como vimos en la imagen el día de hoy. El pulso es débil y rápido, náuseas, vómitos y diarrea, mareos y desvanecimiento.
Ahora, el menos común es el shock neurogénico. Seguramente así también lo han desarrollado, ¿verdad? Esto generalmente hay confusión, falta de lucidez, pérdida de conciencia. ¿Dónde ocurre generalmente? Este es un estado de desequilibrio entre lo que es la regulación simpática y parasimpática. Generalmente ocurren lesiones en este sector que aquí nos muestra, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice, entre el occipital y C3, por un traumatismo, por ejemplo, un accidente de tránsito. O otras causas, como dicen, síndromes menos comunes como el Guillain-Barré, neuropatías, injurias al nacimiento, eran recién nacidos que puede llegar a ocurrir también. Por arriba de T6 es la zona de riesgo para el shock neurogénico o medular. Continuar a eso, pero vamos a terminar antes del receso. Trombosis, embolias e infartos son términos que ustedes ya estudiaron en la primera parte y vuelve a ser como un repaso. La hemostasia normal, su función es mantener la sangre en estado fluido sin coágulos. ¿Verdad? Formar rápidamente en un sitio donde haya daño, si es que lo hay. La trombosis es el equivalente patológico de la hemostasis. Se forma un tapón si es que hay un vaso que está dañado y tenemos tres factores que intervienen: el endotelio, las plaquetas y el sistema de coagulación. Habrán desarrollado el año pasado en bioquímica la famosa cascada de la coagulación, ¿verdad? Entonces, la hemostasia es que el endotelio esté intacto, esto es mantenido por propiedades endoteliales antiplaquetarias, anticoagulantes y fibrinolíticas. Pero esto puede verse afectado si hay algún tipo de factor hemodinámico, algún tipo de agente infeccioso o alguna citoquina que esté activando. Entonces, mientras que el endotelio limita, nos dice aquí, si hay un daño, por ejemplo, el endotelio limita la formación del coágulo, ¿verdad? Y hace que se forme hasta cierto punto, pero si esto sobrepasa, se van formando los famosos coágulos, ¿verdad? Y tenemos tres factores que son causantes, vamos a decir, de la trombosis o que favorecen la trombosis. Si hay un daño en el endotelio, si hay una turbulencia o estasis o si hay la hipercoagulabilidad, sobre todo en pacientes predisponentes. Y este se conoce como triada de Virchow. Entonces, el daño endotelial puede ocurrir, por ejemplo, en el contexto de un paciente con infarto, con aterosclerosis, o disfunción en el endotelio, un paciente hipertenso, ¿verdad? O sea, es bastante común. Existen patologías más raras como la homocisteinuria, por ejemplo, donde hay un aumento de cisteína en los pacientes. Esos son casos muy raros, ¿verdad? Hipercolesterolemia. Radiación y humo de cigarrillo también son descritos como probables factores causantes del daño en el endotelio. Ahora, alteración del flujo, ¿verdad? De que haya estasis y turbulencias, que se rompa el flujo laminar. Esto depende mucho de los procoagulantes. Es común en infartos, aneurismas, estenosis, placas aterosclerósicas o síndromes de hiperviscosidad que son más raros. Y la hipercoagulabilidad generalmente ya son problemas en la cascada de coagulación. Y esto ya sí es raro, ¿verdad? Por ejemplo, mutación en el factor 5 de Leiden, ¿verdad? Que menciona, ¿verdad? Resistencia a la proteína C, ¿verdad? Hiperhomocisteinemia, déficit de antitrombinas 3. Seguramente se acuerdan de esos nombres de la cascada de la coagulación. Esto ya es raro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros reconocemos los trombos arteriales y venosos? Generalmente los arteriales son oclusivos, crecen de forma retrógrada, son blancos, presentan las famosas líneas de Sand, se le llama así, y ocurren en las coronarias cerebrales y en la arteria femoral. Ahora, los venosos casi siempre son oclusivos, crecen en dirección al flujo, son rojos sin líneas de Sand y son más comunes en las venas de los miembros inferiores en 90% de casos. Entonces, ¿qué es la línea de Sand? La línea de Sand es esta imagen de colores que ustedes observan ahí, rojo, que son hematíes, y rosa, que es la fibrina. Y en esta fibrina también podemos encontrar células inflamatorias. Si estas líneas, esta imagen es observable, esto refiere que es un trombo arterial. Porque a veces solamente llega trombo para la biopsia, ¿verdad? Justamente aquí vamos viendo. Doutora, no caso do infarto, quando eles falam que é completo, que tem o trombo rojo e
No, eso depende mucho también de si es transmural o no. ¿Te acuerdas cómo se clasificaba el infarto de la clase pasada? Es de eso y ver el vaso, analizar el vaso. Este, por ejemplo, como ves ahí, es un coágulo que ocluyó completamente el vaso, ¿verdad? ¿Qué más vemos en este vaso? ¿Cómo es la forma? Triangular, pero está ocupada por sangre. ¿Qué más vemos? ¿Cómo se llamaban estos? Cristales de colesterol o agujas de colesterol. ¿Qué más vemos en la túnica media? Hay una zona necrosada. Si nosotros miramos las capas de ese vaso, vamos a ver aquí en la íntima hemorragia e inflamación. Aquí entre la íntima y la media vemos también un montón de depósitos de cristales de colesterol. Y aquí la túnica media, la otra parte parece conservada, ¿verdad? Estos son las famosas agujas o cristales de colesterol. Ahora, este es pulmón, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, se observa un tromboémbolo en pulmón. Y ahí vamos a ver cuál es el más probable de que se trate esto. Si nosotros miramos y decimos esto es un vaso, vamos a ver que prácticamente la luz está ocluida y hay hemorragia en las capas. Este es un trombo organizado, hizo como inclusive como pequeñas tabicaciones por dentro, pero es el émbolo. Ahora, eso es lo que les quería decir, ¿verdad? Esta parte. Un émbolo es conocido como una masa sólida, puede ser líquida o puede ser gaseosa. Y esto es transportada por el torrente sanguíneo hasta un sitio distal. Por ejemplo, las embolias pulmonares, que justamente aquí vimos en esta imagen. Esto, lo primero que se piensa en una autopsia es que esto viene de las venas profundas de la pierna, según la estadística. En 95% de casos puede ocurrir una muerte súbita, un cor pulmonar derecho o infartos y hemorragia. Ahora, el embolismo sistémico, si encontramos a nivel del corazón, ¿verdad? Origen cardíaco, 80% de casos es secundario a un infarto agudo de miocardio. Puede que también sea de los miembros inferiores del cerebro y vísceras, pero en menos porcentajes. También existe embolia de líquido amniótico, pero esto es raro en aquellas pacientes, por ejemplo, con patologías autoinmunes, síndrome antifosfolipídico que pueden hacer émbolos de líquido amniótico. Embolia gaseosa es más raro que pueda ocurrir, ¿verdad? Y la grasa también. La grasa puede que llegue a ocurrir, por ejemplo, en una paciente que se hizo una lipo, ¿verdad? Entonces, generalmente se abre el órgano, se identifica y se busca el origen, se hace la anatomía patológica, se ve las líneas de sangre, que son, digamos, lo fundamental para decir si era arterial o era venoso, ¿verdad? Generalmente los trombos émbolos se organizan de esta forma, ¿verdad? Ocluye la luz del vaso y eso es visible en la microscopía y en la macroscopía mismo, ¿verdad? Se ve que hay un coágulo ahí. Ahora, el infarto que nosotros ya hemos estudiado en la primera etapa y vuelve a tocar aquí, nos dice que esto puede ser de tipo anémico o infarto blanco, que ocurría en órganos con circulación terminal. ¿Cuáles eran esos órganos? Corazón, riñón y vaso. Ahora, el hemorrágico o rojo generalmente es por una oclusión venosa. Ocurre en tejidos laxos y es en tejidos que tienen doble circulación. Tejidos con congestión previa, ¿dónde ocurría el infarto rojo? Intestino, pulmón, hígado, ovario y testículo. 5 órganos eran. Y ahí nos habla de sépticos o blandos, que depende si hay o no infección bacteriana, que puede también ocurrir. Y también aquí menciona que la necrosis coagulativa es característico de estos órganos, o sea, esto que hemos hablado arriba, menos en el cerebro, donde es necrosis de tipo licuefactiva. Y eso también habíamos explicado en la primera etapa, que la necrosis licuefactiva ocurría específicamente en el cerebro porque tenía mucha mielina y eso era degradado rápidamente y llevaba a que el cerebro se vaya
como, digamos, autolizando, pudriendo, sería en términos comunes. Y esto depende del tipo de irrigación, de la rapidez de la oclusión y de la vulnerabilidad del tejido a hipoxia. Puede volver a caer donde ocurre infarto blanco y infarto rojo, puede volver a caer, porque estamos repasando. Entonces, este órgano es el riñón. ¿Qué tipo de infarto ocurre? Infarto en cuña o triangular o piramidal era infarto blanco. Esto que vemos aquí por el color mismo es infarto rojo, ¿verdad? Pero recordemos que en el pulmón, por ejemplo, en un absceso pulmonar, que era una necrosis localizada, también puede ocurrir necrosis de tipo licuefactiva, ¿verdad? Que es el tipo de necrosis que ocurre en procesos agudos. Ahora este también era una de las primeras imágenes que vimos. Infarto rojo. Y este es testículo, ¿verdad? Es infarto rojo, no es infarto azul, por más que parezca azul. No existe el término infarto azul, es infarto rojo. Y hasta ahí, creo que ustedes no entra cardio ahora para su parcial. Ustedes eligieron respiratorio. Respiratorio, solo pulmonar. Solo pulmón. Bueno, pero esto es básicamente